Este es Contraplano, un espacio para la comunicación y la investigación que busca explicar de una forma clara y abierta los temas que nos implican. En otras palabras, apostamos a la ciencia para la gente. Sabe lo que tiene que hacer para que la Universidad Nacional sea el semillero de progreso, de cultura, de investigación científica que requiere la dirección general del país. Quiere impulsar esa universidad y no va a dejar que siga convertida simplemente en un foco de agitación política. Es que el presidente tiene la razón. Yo no pasé a la Universidad Nacional para andar perdiendo el tiempo en marchas, tropeles y movilizaciones. Yo pasé a la U para estudiar y graduarme rápido. Alto ahí, compa, pero no todo lo que dice el presidente es verdad. Si en Anacho hay tanto paro, tanta piedra, tanta marcha y tanta movilización, eso tiene una razón y un impacto. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en Contraplano, de la relación entre el conflicto armado en Colombia y la Universidad Nacional. Hablar del conflicto armado que ha vivido el país y de su impacto en la Universidad Nacional no es tarea fácil, sobre todo porque no es un hecho que podamos decir que es del pasado, es un pan de cada día. Además, porque la Nacional ha estado ligada a la conflictividad social y política de este país desde su creación, desde hace más de 150 años. Eso sí, el aire de tranquilidad que vivimos con los acuerdos de paz iniciados con las FARC, aunque corto, ha permitido a un sector de la sociedad reflexionar acerca del impacto de lo ocurrido. Organizaciones estudiantiles, trabajadores, profesores y administrativos se han puesto la camiseta y han comenzado a tejer una memoria acerca de lo ocurrido, porque este también fue un escenario de guerra. A continuación, les contamos algunos de los aportes de esas reflexiones y algunos de los ejemplos de esto que hemos ido tejiendo en la Universidad Nacional. El 27 de noviembre del 2020 se hizo entrega del informe Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado a la Comisión de la Verdad. Este informe fue producto de varios meses de investigación por parte del profesor e investigador Mauricio Archila, quien en colaboración de estudiantes, egresados y grupos estudiantiles se propuso evidenciar cómo el conflicto armado colombiano ha impactado la universidad. ¿Se han preguntado ustedes cómo nos ha afectado este conflicto? Entre 1978 y 2007 se vieron 30 años de fuertes represiones, lo que coincide con la escalada de la violencia política en el país. Es más, el informe detalla que entre 1998 y 2007 se vivió el pico más alto en cuanto a las violaciones de derechos humanos a integrantes de la universidad. Sí, durante el gobierno de Andrés Pastrana, o mejor dicho, el desgobierno, y durante el primer periodo presidencial del presidente eterno. Y es que hay que decirlo, la política de seguridad de Uribe tuvo mucho que ver en la represión a los integrantes de la Universidad Nacional. El informe también destaca que los más afectados por la violencia estatal y paraestatal han sido los estudiantes, quienes han sido amenazados, detenidos, desaparecidos y asesinados. Además, estos hechos han sido perpetrados no solo por actores estatales, sino también por grupos paramilitares y actores desconocidos. Y lo peor de todo esto es que en muchos de estos casos aún no se conocen los actores concretos. Recordemos uno de los casos más emblemáticos, como fue el asesinato del estudiante Patricio Silva en 1978. Lastimosamente, antes de él y después de él encontraremos muchas víctimas. Otro caso fue el allanamiento de la sede de Bogotá durante los primeros meses del gobierno Uribe. Y aunque mucha gente puede pensar que esto es de mamertos, de resentido, que solo queremos poralizar o que lo que nos interesa es dañar el buen nombre del presidente eterno, háganla de Fajardo y búsquenla en Google. En la madrugada del 29 de noviembre del 2002, 2.792 agentes estatales allanaron la universidad buscando elementos subversivos que ponían en peligro la seguridad. Y aunque esta no es la primera vez que agentes estatales allanaban la universidad, sí ha sido la de mayor envergadura. ¿Y no les parece muy curioso que en octubre de ese mismo año se haya dado la Operación Orión aquí en Medellín y un par de meses después allanen la universidad pública más grande de todo el país? Defender la democracia, maestro. Hay que resaltar el trabajo realizado por el colectivo Archivos del Búho, porque ellos realizaron una base de datos en la que se evidencian las violaciones a derechos humanos contra miembros de la Universidad Nacional. De hecho, en febrero de este año entregaron un informe a la Comisión de la Verdad, el cual denominaron Reventando Silencios, Memorias del 16 de mayo de 1984 en la comunidad universitaria.
Y no es para menos, este hecho marcó un antes y un después en la historia de la Universidad Nacional. Si el contexto social y político del país a finales de los años 70 era álgido, en la Universidad Nacional no eran aguas mansas. El movimiento estudiantil reclamaba políticas de bienestar universitario que permitieran que la Universidad de la Nación dejara de ser el nicho de los hijos de papi y mami de la capital para abrirse a los estudiantes de las regiones más apartadas del país. La disputa por las residencias estudiantiles, clausuradas a la fuerza en 1976 y retomadas por los estudiantes en 1982, fue el centro de tensiones con el gobierno y la universidad. Obviamente, hay que decirlo, el gobierno veía en las residencias un rincón de consumo de drogas, actividades sexuales extrañas y trincheras de subversivos. Como aquí todo se soluciona a los traques, ya varios estudiantes se habían organizado para defender las residencias y tratar de generar un acuerdo con la universidad. Pero como en Colombia pocas cosas terminan bien, hubo un hecho que fue la gota que rebasó la copa. El 9 de mayo del mismo año fue asesinado Chucho León Patiño, uno de los líderes de las residencias. Se sabe que fue torturado por varias horas y arrojado su cuerpo a las inmediaciones de la Universidad del Valle en Cali. Su muerte generó una serie de movilizaciones que se convocaron para el 16 de mayo. La protesta de ese día terminó en una confrontación con la fuerza pública. Piedras, molotovs, barricadas y buses quemados eran el paisaje. Es así como la fuerza pública decide entrar a la universidad y sucede la tragedia. Es difícil cuantificar el número de estudiantes detenidos, desaparecidos, asesinados y torturados. Se sabe, por ejemplo, que algunos de los uniformados llevaban consigo capuchas con el logo del IM-19 que ponían en la cabeza de los capturados con el fin de relacionar la protesta con la guerrilla. Al estruendo de los hechos sucedió el silencio de la impunidad. Ni el Estado ni la universidad reconocieron su responsabilidad en los hechos. Pablo Andrea y Magali fueron dos estudiantes de la Universidad Nacional, sede Medellín, quienes vivieron el ascenso de la conflictividad social y política que vivía el país en el año 2005, debido a las intenciones por parte del gobierno nacional de pactar un TLC con el gobierno de Estados Unidos. El 10 de febrero de ese año se llamó a distintos sectores, tanto sociales como políticos, a una movilización nacional, la cual en Medellín tuvo su epicentro en la Universidad de Antioquia. El 10 de febrero la protesta estudiantil, como en otras ocasiones, terminó en tropel, y en hechos desafortunados y confusos, Pablo Andrea y Magali resultaron gravemente heridas producto de la explosión de varias papas bomba. Lamentablemente, días después fallecieron. Como verán, el silencio y el miedo a hablar sobre su muerte en un contexto de persecución y represión fue la regla. El 8 de mayo de 2019, la oficina estudiantil inauguró la exposición Fragmentos de nuestra memoria, Pablo Andrea y Magali. En ella contribuyó a reconstruir las formas en que se le ha hecho memoria a los dos estudiantes y aportó su comprensión más allá de los hechos trágicos del 10 de febrero, resaltando la necesidad de rescatar su memoria de la clandestinidad. Esta exposición dio un paso importante en la reflexión sobre las vidas que nos ha costado esta guerra y en la necesidad de comprender la memoria del movimiento estudiantil más allá de las víctimas y los victimarios y los villanos y los mártires. En el 2019, el profesor Miguel Ángel Beltrán, la periodista María Ruiz y el activista Jorge Enrique Freiter le presentaron a la Comisión de la Verdad y a la JEP el informe Universidades Públicas bajo sospecha, represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia. El informe recoge diferentes casos de represión y persecución a miembros de las universidades públicas de Colombia en el periodo 2000-2019, donde resaltan los montajes judiciales. Seamos claros, parte de la estrategia contrainsurgente ha sido la vinculación arbitraria de líderes y lideresas sociales e intelectuales a grupos insurgentes, y los estudiantes y profesores de la Nacho no hemos sido la excepción. Hay dos casos que demuestran la sistematicidad en el uso del aparato judicial para desarticular procesos organizativos y voces críticas. Por ejemplo, el caso del profesor y sociólogo Miguel Ángel Beltrán y del estudiante Mateo Gutiérrez. Beltrán fue presentado al mundo en 2009 como Jaime Cienfuegos, supuestamente integrante de la Comisión Internacional de las FARC. Según el gobierno Uribe, la prueba que lo relacionaría con esa organización fue una información incautada en el computador de Raúl Reyes. Los medios de comunicación hicieron lo suyo presentando a Beltrán como un peligroso terrorista que pretendía infiltrar universidades en México y Centroamérica. En 2016, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Beltrán por considerar que la Fiscalía aportó pruebas que carecían de valor jurídico y estaban viciadas. Por otro lado, el caso de Mateo Gutiérrez no es menos trágico. Fue capturado en febrero del 2017, 3 días después del petardo que estalló en la Plaza de Toros La Macarena. Porque claro, la inteligencia militar de este país, cuando no corre, vuela.
Fue presentado ante los medios de comunicación como, adivinen, el temible terrorista alias Mateo, supuestamente acusado de al menos 10 atentados que se venían presentando en Bogotá desde el 2015 a nombre del MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, que supuestamente tiene vínculo con el ELN. El fiscal del caso aseguró que Mateo viajó a Cuba a realizar un curso sobre explosivos. Fue tanto el revuelo del momento que hasta el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, trinó sobre su satisfacción con la efectividad de la fuerza pública. En noviembre del 2018, un juez absolvió a Mateo por los delitos de terrorismo, hurto agravado y porte ilegal de armas. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta decisión en 2020. La Fiscalía nunca pudo comprobar la participación de Mateo en los atentados ni su vínculo con el denominado MRP. Aunque estos dos miembros de la Universidad Nacional ya se encuentran libres, esto no se traduce en que sus vidas sean más fáciles. El señalamiento a ellos y a sus familias y la carga mediática son un lastre que todavía tienen que arrastrar. En la interminable lista de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia, ser defensor de derechos humanos, líder estudiantil o ambiental o cualquier cosa es casi una sentencia de muerte. Y en esas muertes, el rol que han jugado las empresas o los medios de comunicación no es menor. ¿O tú qué opinas, Vicky? Las contribuciones para recuperar la memoria del conflicto armado en la Nacho y los casos de represión estatal que les hemos presentado hoy son un granito de arena para que en serio nos pensemos la realidad de la universidad, la cual ha sido un escenario de guerra y, sin ánimos de ser negativos, creemos que lo seguirá siendo. La Universidad Nacional ha estado estrechamente vinculada a los cambios sociales y políticos que ha tenido el país durante los últimos 150 años. Su movimiento estudiantil ha sido relevante en la movilización nacional, y no solo cuando se reivindican mejoras a la educación superior, sino también solidarizándose con las luchas del movimiento obrero, de campesinos e indígenas, aunque lastimosamente eso le haya cobrado a muchos su libertad y su vida. El rol político de la comunidad universitaria le ha costado a la Nacional la represión del Estado. Pero claro, hay que decirlo, así como los estudiantes se han movilizado masivamente en las calles, también hay actores universitarios que han reivindicado la violencia política dentro de la universidad. El ya clásico tropel es una expresión de esto y de que no hemos sido solo víctimas del conflicto armado, sino también responsables del mismo. Muy buenas tardes, pues una verdadera batalla campal es lo que se ha vivido aquí en la Universidad Nacional y en los alrededores. Decenas de encapuchados salieron desde las 11 de la mañana a enfrentarse con la policía lanzando papabomba y toda clase de artefactos explosivos. Esta vez los encapuchados salieron uniformados de negro y en sus hombros traían insignias, pues de al parecer algún grupo subversivo. Sin embargo, no es equiparable el uso de la fuerza por parte del Estado a través de la policía o el ejército con la violencia política que accionan los estudiantes. Los tombos son unos hijueputa, vaya, vaya, que los tombos son unos hijueputa, vaya, vaya, los tombos son unos hijueputa, vaya, vaya, sabroso, qué rico, sabroso. Aquí no les vamos a decir que griten sin violencia, o que hagan cosas patéticas como darle flores al ESMAD, o que marchen por la acera y sin hacer ruido. No, aquí entendemos que el conflicto armado en la universidad es mucho más complejo de lo que parece y que el deber de la academia es desvelar sus raíces. Si les gustó nuestra videocolumna, recuerden darle like y también nos pueden comentar lo que ustedes creen de cómo la Universidad Nacional estuvo inmiscuida en las lógicas del conflicto armado. También les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales.